¿Qué tal? Muy buenas noches, buen día, depende desde dónde y desde qué plataforma nos vean. Gracias por acompañarme en Debate 22. Y hoy estamos de manteles largos. Nos visita un invitado de lujo con quien tendremos el privilegio de conversar sobre su más reciente libro. Así es que esto prácticamente es una primicia aquí en México. El futuro comienza ahora. Título realmente insuperable que da vida a este libro, quizá uno de los primeros con este rigor y con esta precisión en cuanto a datos y conceptos para reflexionar y analizar lo que nos ha dejado pues este primer año el coronavirus o la COVID-19, como usted prefiera llamarle. El doctor Boaventura de Sousa Santos, sociólogo emérito, el gran pensador latinoamericano, un científico, un analista social, un teórico del sur y de la transformación social. Gracias, doctor. Es realmente un privilegio tenerlo de nueva cuenta aquí en esta televisora pública y en este programa de Debate 22. Muchas gracias, bienvenido. Un placer enorme estar contigo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues hace 5 meses, doctor, septiembre del 2020, conversamos con usted a propósito de su magnífico ensayo La cruel pedagogía del virus, que de alguna manera pues avanzaba ya algunas ideas que hoy vemos ya de una manera mucho más desarrollada en este libro. Y en ese ensayo nos planteó cosas muy concretas que conversamos en aquel programa rápidamente. Un punto, no podemos seguir sometiendo a la naturaleza, al contrario, tenemos que ser parte de ella. 2, este virus, el SARS-CoV-2, no es democrático, al contrario, ha agravado las desigualdades sociales, las discriminaciones y las mujeres son uno de los sectores más afectados. 3, ante la incapacidad de los estados, los gobiernos en todo el mundo, la resistencia social, las revueltas, como usted le llama, van a ser crecientes y ahí es en donde puede surgir la esperanza, doctor. Así es que, dicho esto, y hace un año, doctor, cuando conversamos de todo esto, estamos cumpliendo, pues ya, desde que se detectó el primer caso en el mundo, más o menos, dependiendo los países. En este tiempo hemos ido descubriendo otros enemigos invisibles, doctor, más allá del SARS-CoV-2. Enemigos que nos mantienen sometidos en muchos sentidos. Cuéntenos lo que usted ve en el horizonte durante todo este año y a propósito de lo que usted cuenta en este libro, como bien lo dice en su prólogo, Entre el miedo y la esperanza. Muchas gracias, es una pregunta muy linda, muy importante, de hecho, ¿no? Lo que se ha visto, de alguna manera, muchas cosas que se concretó y otras que se ampliaron de una manera sorprendente, ¿no? Yo pienso que los enemigos ahora, que están muy claramente puestos, el primero quizás, tenemos que decirlo, es el capitalismo como existe hoy. No hay otra palabra para decirlo. O sea, es todo un régimen de propiedad privada y de acumulación sin fin que realmente somete todo a la lógica de la ganancia. Y entonces, este año me ha mostrado con una evidencia total que una pandemia, una crisis sanitaria, del punto de vista del capitalismo no es otra cosa sino negocio. Motivo para aumentar el patrimonio. Cuando nosotros vemos cómo aumentó el patrimonio del señor Musk, del señor Bezos o del señor que controla el Zoom y todo esto, nos quedamos impactados cómo hubo tanto aumento de riqueza, tanta acumulación, los billonarios crecieron tremendamente durante la crisis. Entonces, cuando tú ves que la gran parte de las vulnerabilidades del mundo, del sufrimiento injusto, de la desigualdad, del hambre, de falta de acceso a la salud, del subfinanciamiento de los servicios de salud, al mismo tiempo deparamos que eso fue un gran negocio y que fue el primer negocio de los sectores del capital que están más conectados con las tecnologías de información, y ahora viene una segunda ola. La segunda ola son las farmacéuticas de las vacunas, donde se está creando lo que ya se llama hoy en día el nuevo oro líquido. Ya no es el petróleo, sino las vacunas. ¿Por qué? Porque realmente parece que, como yo digo, desde el primer libro y ahora mucho más
fundamental en el segundo, que realmente vamos a entrar en un periodo de pandemia intermitente. No nos vamos a librar. Tendremos que vivir durante mucho tiempo con este tipo de virus. Así es. Y para eso quizás la vacuna va a tener que ser una vacuna sazonal, anual, quizás con diferentes vacunas para diferentes continentes. Es todo un proceso. ¿Quién lo va a controlar? 5 o 6 firmas en este momento en el mundo occidental. ¿Y por qué? Porque realmente la Organización Mundial de Comercio ha decidido recién que realmente los derechos de las patentes van a ser mantenidos. A pesar de la financiación haber sido pública, son las grandes empresas que están negociando y obviamente con precios muy altos exactamente para pagar la patente, a pesar de los fondos públicos que han utilizado para eso. Es un escándalo, porque es un escándalo suicida. Es que, dime, disculpa. No, perdón, no quiero interrumpirlo, pero justamente digo, ya que está usted tocando este punto, el capítulo 3 de verdad nos deja paralizados cuando usted habla justamente de todo el negocio de las farmacéuticas, las Big Pharma, como usted las llama en ese capítulo. ¿Cómo deciden sobre nuestra salud? ¿Cómo han hecho convenios realmente terroríficos con los propios estados, sometiéndolos, doblegándolos? Porque usted plantea cosas que son tremendas. O sea, el Estado financia parte de las investigaciones y luego las farmacéuticas nos regresan no solo las vacunas, una cantidad de medicamentos que en muchos casos nos mantienen enfermos, que no curan para seguir teniendo ganancias. Es terrible lo que usted está comentando ahí, doctor. Sí, así es, y realmente la verdad es que los estados no están haciendo una resistencia porque los estados ya están vendidos, digamos así, a las Big Pharmas, ya están totalmente dependientes con este capitalismo global en que estamos en su versión de neoliberalismo con la dominación del capital financiero. Los estados ya están sometidos, voluntaria o no voluntariamente, a la lógica de las Big Pharma. Y como te digo, no es simplemente los estados que podríamos decir periféricos o menos desarrollados, nada de eso. Los vemos en la Unión Europea, que va a negociar con las Big Pharma, con estas grandes empresas, son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, y no controla la posibilidad de a pesar de tener más de 400 millones de consumidores y de ciudadanos, no controla el contenido, porque no quiere, porque no puede. ¿Y por qué no puede? ¿Por qué? Porque hay 175 lobbyistas, o sea, gente que hace presión por las Big Pharmas en Bruselas, 145 personas altísimamente pagadas para hacer presión, para poder que los contratos, por ejemplo, los diputados del Parlamento Europeo querían mirar los contratos. La presión fue tan grande que la Comisión tuvo que mostrar los contratos. Pero ¿cómo los mostró? Todo borrado, porque había cláusulas confidenciales, las más importantes, que la Unión Europea se pudiera manifestarlas y hacerlas públicas, iría a un tribunal arbitral donde tendría que pagar millones y millones y millones de euros. Entonces, como tú ves, la propia Unión Europea aceptó este escándalo que es suicida. ¿Por qué? Porque ya sabemos que por un lado la Organización Mundial de Salud había creado un sistema COVAX, que era para que todos los países crearían un fondo para permitir que las vacunas lleguen rápidamente a todo el mundo. Muchos de los otros han dicho, esto solamente es posible si hay una licencia de las patentes, como hubo con la SIDA, que fue una lucha muy grande, pero se autorizó varios países a producir. Hasta ahora no se logró esto, y por tanto lo que pasa es lo siguiente: como es la lógica del dinero, las vacunas van a llegar tarde y caras a mucha parte del mundo, y por eso nosotros no vamos a tener la inmunidad de grupo antes de 22, 23 o 24, 2024.
porque la gente no tiene plata de varios países, como hay mucha globalización, mucho viaje aéreo, va a ser muy difícil controlar la vacuna, controlar esta epidemia, esta pandemia, sin una vacuna rápida, una vacunación rápida, antes que las variantes cambien, porque son siempre mutación. Ahora vemos en Europa, hay una mutación de Sudáfrica, una inglesa, una brasilera, una de Nueva York, está siempre en mutación y muda. Las mutaciones son todavía más frecuentes cuanto más tarde llega la vacuna. Y va a llegar tarde porque realmente las empresas Big Pharma no dan licencia para que empresas en México, en Brasil, en Portugal, en España pudieran producir rápidamente a precio bajo las vacunas. Así es, doctor. Pues este es un capítulo realmente muy fuerte, revelador, es prácticamente una denuncia, pero lo que nos preguntamos y a nivel de las ciudadanas, de los ciudadanos, ¿qué nos queda? Porque en uno de los capítulos usted plantea de manera muy minuciosa, digamos, cómo el recuento de lo que han sido los virus, ¿no? Las enfermedades en el último siglo, los últimos 2 siglos, y lo que nos dice es que ahí están, que no van a desaparecer. El cambio climático incluso va a provocar que vivamos en una especie de pandemias intermitentes. Entonces, ¿qué hacemos en medio de este capitalismo voraz que, como usted lo ha planteado, pues tiene una serie de alianzas entre los estados y las farmacéuticas? ¿Qué va a pasar si vamos a vivir entre pandemias intermitentes, doctor? Sí, es importante que sepamos, porque el otro enemigo que tenemos, uno es este capitalismo arrogante que no tiene sensibilidad social, nunca la ha tenido y ahora mucho menos, ¿no? En este periodo neoliberal. El otro enemigo es el crecimiento de la extrema derecha, de los grupos de extrema derecha que está creando en muchos países y que están intimidando y cambiando el discurso político para que no pueda haber un debate abierto sobre estas cuestiones en las sociedades y que al mismo tiempo se genere una protesta social, porque la pandemia va a ser mantenida así. O sea, yo te digo, los estudios que yo menciono son estudios de organizaciones, digamos, del capitalismo global, no son radicales para nada. Yo te puedo decir que el estudio, que ahora te doy en primera mano porque acaba de salir, es un estudio del Fondo Monetario Internacional, que dice así: cómo realmente la pandemia está durando y los países se están endeudando, es previsible que vaya a haber mucha protesta social, mucha represión social, porque va a haber mucha violencia. No están previendo, porque dice, mira, analizamos las pandemias anteriores y cuando pasa la fase aguda de la pandemia, viene la protesta. Y si los países no pueden controlar con algún bienestar para la gente, va a haber todavía más represión y más violencia. Este es el Fondo Monetario Internacional. Claro que tú podrías preguntar, pero si ustedes piensan que esto va a pasar, hay una manera muy sencilla. Perdone las deudas que fueron asumidas por los países para curar los problemas de la protección de la vida en la pandemia. Perdonemos las deudas. Es la única manera, porque si tú no perdonas la deuda, los países tienen que pagar. ¿Cómo van a pagar? No pueden poner impuestos, como yo sugiero ahí, que deberían crearse impuestos a los ricos. Yeah. Alberto Fernández en Argentina está intentando un impuesto especial solamente durante la pandemia a los súper ricos de Argentina para ayudar a financiar los costos de la pandemia. Pero es una medida impopular, obviamente, en el capitalismo global, porque no quiere tributación. Habla con Bill Gates, con ese señor que está por ahí diciendo todas las cosas proféticas, pero pregúntale si él está realmente dispuesto a pagar como yo pago, como tú quizás pagas, entre 30 y 40% de mi salario como por impuestos. Doctor, supongamos que Bill Gates pagaría esto. Así es. Teníamos el problema resuelto.
Déjeme hacer una muy breve pausa. Regresamos con usted a conversar. El doctor Boaventura de Sousa Santos, El futuro comienza ahora, este espléndido libro editado por ACAL. No se vayan, porque además tenemos 5 ejemplares que vamos a obsequiar a través de nuestras redes sociales, así es que volvemos. Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar. ¿Dónde la dejé? ¿Mamá? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. Estaba tan preocupada. ¿Mamá? Voy por mi reimpresión y el 6 de junio salgo a votar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Jóvenes sin perspectivas de futuro, impuestos altísimos y sin beneficios para la gente. Tenemos el talento y el ingenio, pero falta voluntad política. Cambiar el chip es creer en la economía creativa y sostenible. Si no cambiamos la forma de pensar y de hacer las cosas, no esperemos resultados diferentes. Es posible vivir mejor. Sí hay de otra. PAN, Acción por la Ciudad de México. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. ¿O exageradas? Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. La violencia de género constituye una violación absoluta a los derechos humanos de las mujeres. Los puestos siguen siendo hegemonizados por varones. ¿Por qué estaba vestida de esa manera? ¿Por qué salió con esa persona? ¿Por qué se mantenía en esa relación? Donde hay una violencia estructural, sistemática, donde hay impunidad y falta de acceso a la justicia. Bueno, seguimos conversando con el doctor Boaventura de Sousa Santos. Es realmente siempre un placer, doctor. Como le decía, yo quisiera tener 2 horas para seguirme aquí, pero a ver, la segunda parte de este libro, usted plantea en medio de todo este caos, en medio, digamos que de cosas realmente terribles, 3 escenarios posibles, y ahí viene pues esta utopía justamente, ¿no? Y es probable que estemos, como usted bien lo comenta, frente al fin de un modelo civilizatorio. Sin embargo, usted dice, serán las revueltas, los movimientos sociales, las resistencias en lo comunitario las que de alguna manera van a permitir los cambios, doctor. Sí, yo pienso que la gran lección también de la enseñanza de este virus es que las comunidades abandonadas, muchas de ellas por el Estado, han logrado protegerse muchas veces, comunidades indígenas, populares, periféricas, que han se organizado para proteger sus comunidades. Y esto para mí me ha mostrado que hay una vitalidad de resistencia en los pueblos que no se puede minimizar. Yo estoy en contacto, por ejemplo, también con los pueblos de Oaxaca y cómo intentan de alguna manera en sus comunidades encontrar sus formas de protección y realmente valorar su medicina
tradicional, que por supuesto no es una vacuna, pero que ayudan a la inmunidad de los cuerpos frente a una infección. O sea, hay aquí mucha creatividad, que muchas veces es creatividad por la necesidad de la supervivencia, porque el Estado no está ahí para proteger, y por veces hace lo peor, como en Brasil, que es un caso de escándalo de un gobierno de Estado que parece que está decidido a agravar la situación de la pandemia todos los días. Entonces, yo pienso que tendremos que tener esperanza que este modelo, digamos, de que vamos a regresar a lo que era normal, significa que va a ser un infierno, va a haber mucha protesta, que va a haber mucha represión. Realmente vemos que algunos señales van en esa dirección. Por ejemplo, aumenta las inversiones militares, las inversiones en policía, en los aparatos represivos del Estado en muchos países. Aumentó el carácter autoritario, la vigilancia sobre los ciudadanos ahora es mucho más completa porque las tecnologías han sido desarrolladas para identificar la gente, mismo por el rostro, identificación visual, facial. Entonces, hay este lado, pero hay otro lado de que la gente realmente está ya empezando a protestar. Lo ejemplo, por veces la gente no sabe porque nuestros media, nunca las televisiones no dan cuenta de esto. Nueva Delhi en India está casi ocupada por campesinos, pequeños agricultores que están protestando en contra de una ley agraria que les va a entregar sus tierras a las grandes multinacionales de la agricultura industrial y no puede utilizar sus semillas. Una lucha de millones de personas y la gente está luchando ya. O sea, yo pienso que hay alternativas que se están luchando ahora con más credibilidad. Por ejemplo, sabemos que vamos a estar con esta pandemia si no vamos a hacer una transición energética. No es para energías renovables simplemente, sí, para las energías renovables, como parece ser el caso de México, puede ir también perturbar, expropiar los territorios de las poblaciones indígenas. No es eso, es otra cosa. Pero energía renovable para que todos tengamos un carro eléctrico individual. No me parece que vamos a solucionar las cosas. Por ejemplo, la Ciudad de México, con todos los tránsito y problemas de tránsito, tendremos que empezar otras formas de comunicación, otras formas de consumo y otras formas de bienes públicos, porque realmente hay que empezar por ahí la legitimidad del público. ¿Dónde veo un poco la semilla de esto? Así es, doctor. Fíjese que hay un punto que me parece muy interesante y a propósito de estas esperanzas y de estas transformaciones que hay. En una parte del libro usted dice que en medio de todo este caos político, institucional, pues hace usted un reconocimiento muy importante a los liderazgos femeninos en el mundo y dice que algunos de los países con mejores resultados en todo este año de pandemia son liderados por mujeres. De 200 países, 19, que son muy pocos realmente, ¿no? Son mujeres las que han estado teniendo logros importantes: Alemania, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega, Islandia, Taiwán, Finlandia. Y lo que usted plantea ahí es que tomaron medidas protectoras mucho más pronto que los hombres gobernantes y acabaron pues protegiendo mejor incluso la economía. ¿Qué señales, qué mensaje está usted viendo ahí con este dato pues realmente contundente, doctor? Yo pienso que es la entrada de las mujeres, es una lucha muy exitosa en contra del patriarcado, que es uno de los pilares de la dominación, el otro el capitalismo y el racismo. El patriarcado y el sexismo es otra forma de dominación. Yo veo que es una gran victoria, porque las mujeres que están ejerciendo poder de Estado, el Estado no cambió, pero cambió los gobiernos y ya fue posible ver que hay otra manera de lidiar con la
con la pandemia. ¿Por qué? Porque fue lo principal, fue una economía de cuidado. Y realmente las mujeres, por la forma como está organizada nuestra sociedad, tienen una sensibilidad a la economía de cuidado, al interés de la gente, de las formas como se conectan, de su aislamiento, de su seguridad, de las madres solteras, etcétera, que les permite controlar la pandemia de una manera que equilibre la salud mental de la gente con la protección de la vida y la protección de la economía. El caso de Nueva Zelanda es particularmente fabuloso porque la primera ministra, que a mi juicio es compadre Francisco, es quizás la lideresa más progresista del mundo en este momento, que realmente llegaba a casa y hacía su trabajo doméstico, además estaba embarazada, y con el trabajo doméstico, con la televisión, diciendo, ahora vamos a tratar de esto porque la pandemia, ustedes tienen que hacer esto, etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera una proximidad que no tenemos normalmente. Los hombres cuando están en el gobierno son muy distantes de la gente. No llegan a la gente muy fácilmente y mucho menos por la lógica de cuidado. Hay algunos que sí. Por ejemplo, me recuerdo de Lula da Silva en Brasil, realmente bastante próximo, digamos, ¿no? Pero es raro. Y por eso yo pienso que hay aquí una nueva forma de liderazgo que no viene solamente durante la crisis, ya venía detrás. Por ejemplo, el hecho que las protestas en Chile, que van a seguir para la constituyente, fueron protagonizadas por mujeres. Por mujeres. Así es, pues permítame el eslogan, permítame el eslogan, pero pues ahora sí que el futuro será femenino, doctor. Déjeme hacer una última pregunta para ir cerrando nuestra conversación. Usted dice en este espléndido libro que pues no necesitamos esperar el apocalipsis para vivir bien, ¿no? Hay posibilidades, hay medios para poder hacer frente a esta triada que usted llama pues el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. ¿Qué nos queda a las ciudadanas, a los ciudadanos, en medio, digamos, de este capitalismo abismal, como usted lo llama? ¿Cuál es el escenario posible en medio de esto que pues realmente suena apocalíptico? No, mira, nosotros tenemos cada vez más de no confiar en el Estado que resuelva las cosas. Los ciudadanos tienen que organizarse, individualmente no puede, pero organizadamente puede hacer mucho por sus vidas, por sus comunidades, por sus escuelas, por sus trabajos, etc. Nosotros tendremos que ver que por vez una cosa que es muy clara en México, como es clara aquí en Portugal, es que la gente que está en los pueblos, en el campo se protege mejor que en las ciudades. Entonces tendremos que empezar a inventar una otra relación entre campo y ciudad. Nos vivimos siempre la idea de que el mundo rural, el campo es el retraso y la ciudad es el avance. Pero vino una pandemia y nos refugiamos, como yo, que estoy en mi pueblo, una aldea, para me proteger, por supuesto. Y en el pasado fue así. Yo pienso que los ciudadanos tienen cada vez más que tomar en sus manos, obviamente, no desistir de la lucha del Estado, o sea, la lucha política. Yo pienso que es importante, pero no puede ser la única. En las comunidades donde la gente pueda organizarse, organizar su defensa, organizarse conocimiento, y conocimiento válido, porque por veces hubo mucha información falsa sobre la pandemia. La gente tiene que protegerse de los fake news. Hay que tener otro tipo de agencia. Los movimientos sociales son importantes, los partidos son importantes, pero no basta. La gente tiene que saber encontrarse, las comunidades, que no se llaman movimientos sociales, son ellas que se organizan para se defender. Y tú tienes varios ejemplos, algunos que llegaron a mi conocimiento en México, en Colombia, por ejemplo, también en Brasil, en Argentina, en África, donde la gente se organizó para se proteger. Empezamos a organizarnos ahora no simplemente para sobrevivir, para crear alternativas, pero para crear otras alternativas de consumo, de protección,
volver a una agricultura más equilibrada, que no es una agricultura saludable, como ustedes tienen una tradición enorme de volver a la milpa, que es importante, no es volver al pasado, la milpa es el futuro, no es el pasado. La agricultura industrial es que es el pasado, digamos así, los transgénicos, etc. Hay que hacer esto en nuestra comunidad desde abajo y no esperar que el Estado nos va a resolver nuestros problemas, ¿no? Doctor Boaventura de Sousa, un placer, realmente un privilegio poder conversar con usted. Nos quedamos pues con todas estas magníficas reflexiones y yo no puedo sino recomendar ampliamente su libro. Gracias a la editorial ACAL, que pues me ha facilitado este ejemplar impreso recién salidito del horno, y vamos a obsequiar cinco tomos de El futuro comienza ahora. Estén pendientes de las dinámicas que vamos a armar desde Noticias 22 y desde Canal 22. Doctor, muchísimas gracias. Un placer conversar con usted. Hasta muy pronto y gracias por estar con nosotros aquí en Canal 22. Gracias, doctor. Muchas gracias. Fue un placer enorme estar contigo. Chao. Nos vemos el próximo jueves aquí en Debate 22. Descansen.